Hablaremos esta noche de antiguas asociaciones de ladrones. Qué lindo. Un tema de rigurosa actualidad. Diodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería dedicarse al robo, no tenía que hacer más que presentarse frente a un jefe de partida y alistarse en una banda. Extraordinario. Desde ese momento, trabajaba por cuenta de ese jefe, a quien debía llevarle todo el producto de sus choreos, a cambio de ciertos beneficios que, a modo de prima, se le aseguraban. Eso es lo que yo llamo una organización perfecta del afano. Se habían dictado incluso terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos, que por ahí retenían alguna parte del botín. Sí. Curioso esto de ver aquellos ladrones señalando, enfatizando la necesidad de una propiedad inviolable, justamente desde el momento en que ésta había caído en sus manos, no antes. Es decir, la propiedad era sagrada desde el momento en que cae en nuestras manos. Antes, no. Un detalle curioso. La persona que era víctima de un robo podía dirigirse a los jefes de las partidas conocidas, describir la clase de objeto que le habían afanado, el lugar y las circunstancias del robo, y mediante el abono de la cuarta parte del valor, recobraba lo sustraído. No es un detalle muy curioso para el que ha andado mucho en el Gran Buenos Aires, así que no hace falta ir a buscar en el antiguo Egipto. La ley de Manú, en la India, demuestra que en aquel lugar había muchas cuadrillas de salteadores. En un apartado, la ley reclama que el rey se dedique con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes de los particulares. Y aparecen consejos prácticos, por ejemplo, que el rey, para descubrir a los chorros y arrojarlo de su guarida, se sirva de hábiles espías. Estos espías deben asociarse con los ladrones y ponerse al corriente de sus maniobras y proyectos para poder delatarlos convenientemente. En la India había familias famosas de ladrones: los Barjak, los Sotoria, los Molongi. Esos son de Bengala, los Molongi, como todos sabemos. Claro, vamos. Los Ramosi, de Bombay, los Karashbandú, de Dejaín. Cada miembro de esta familia se dedicaba al robo hasta el fin de su vida, naturalmente. Y cuando llegaba a viejo, debía incluso aconsejar y dirigir a los más jóvenes en esos asuntos, siguiendo el protocolo de todas las vidas de la India, que conforme a esta vida de castas, no podían abandonar sus destinos. Y el que era ladrón, y el que era brahman, era brahman. Y así para siempre. Y así para siempre. Las vertientes de la teología hindú decían que cada criatura se encontraba infaliblemente desde su origen, inevitablemente sería mejor, desde su origen, condenado al bien o al mal. Incluso muchos ladrones de estas familias, al defenderse frente a la ley, arguían que no hacían otra cosa que seguir sus destinos, que ya estaban previstos en las regiones del cielo, a lo que los jueces que los condenaban, a las más terribles penas, por supuesto, contestaban que ellos también no hacían otra cosa que seguir sus destinos. Si su destino, mi viejo amigo, es robar, mi destino es condenar sus robos. Las cuadrillas más ingeniosas de ladrones hindúes eran las que entraban en las llamadas cenanas, con Z. No sé cómo lo escribirán en sánscrito, pero era la parte reservada a las mujeres en las viviendas opulentas. Allí era donde los macanudos tenían a todas las menas. Estos grupos procuraban robar las joyas en esas habitaciones que en general estaban en los sitios más inaccesibles de los palacios. Parece que hacían túneles
eran lo que técnicamente se llama excruciantes. Abrían una galería subterránea a bastante distancia de la casa, caminaban bajo tierra hasta llevar bajo el piso y recién entonces, con toda clase de precauciones, entraban por la noche en aquellas dependencias. Allí se afanaban fajas, cinturones, broches de piedras preciosas, turbantes con penachos de rubíes. Para llegar a ser jefe ilustre de aquellas cuadrillas que robaban en las cenanas, era necesario tener la suficiente audacia como para hacer robos muy sutiles. Imagino, por ejemplo, los que podían sacar sortijas y aros y collares a las mujeres que estaban durmiendo, ¿no? Estos ladrones con mano magistral robaban y las chicas no se despertaban. Otros desvalijaban caravanas. En ese caso, los ladrones hindúes tenían una estratagema muy original. Se tendían en el suelo o se colocaban en actitudes forzadas, de suerte que sus miembros nervudos y retorcidos tenían que ser flacos, ¿no? Vistos de lejos parecían árboles. Hoy hablábamos de los árboles con unos amigos. Bueno, se ponían hojas encima, que siempre viene bien para disfrazarse de árbol. Desde lejos la ilusión era completa. La policía los veía y decía, bueno, son árboles, ¿qué van a robar? ¿No? Y no los Vamos a hacer un fueguito, podrían decir también. Estas, en posturas arbóreas, permanecían inmóviles, incluso cuando veían venir a la policía. Y la policía les pasaba por al lado, incluso a veces los vigilantes se rascaban la espalda contra los supuestos árboles. Bueno, y así, en algún momento abandonaban su actitud vegetal y pasaban a las vías de hecho y desvalijaban a las caravanas. Pasemos a Roma. La cuna de Roma, el Palatino, fue en principio una guarida de ladrones a quienes Rómulo les dio asilo y protección. Estaban allí los sicarios que alquilaban sus servicios criminales para apuñalar con la sica a los enemigos de los hombres políticos. Estos eran asesinos a sueldo. También estaban los grassatori, unos bandoleros romanos que vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros. Estaban tan bien organizados que más de una vez entraron de improviso en Roma en días de fiesta pública y se apoderaban del dinero y de las alhajas de los espectadores. Por ahí entraban, ponerle un 25 de mayo a Roma, y mientras la gente estaba mirando el desfile, algo, los juegos de sortija, lo que sea, los ladrones se afanaban todo. En los primeros tiempos del Imperio Romano, la gente atribuía a ciertos bandidos delicadezas sorprendentes. Bueno, este afán de atribuir delicadezas a los bandidos siguió casi hasta nuestros días, cuando los bandidos, a pura brutalidad, se han encargado de decepcionar. Hoy casi ya nadie cree en un bandido delicado. Hasta hace pocos años sí. Claro. Era casi una tradición el personaje del bandido noble. El código delictivo, incluso. El código delictivo, se hablaba, ¿no? Sí. Hoy no. El bandido brutal, desarmado, perverso, cobarde y miserable ha desalojado al bandolero noble, incluso del dramatis personae, del teatro de la vida. Sí, señor. Ya no hay eso. No hay Raffles. Pero bueno, a mucha gente le sigue gustando creer que los bandoleros son personas más nobles que, por ejemplo, los comerciantes. Bueno, una creencia que era bastante difícil de no sostener. Sí, claro. Los autores antiguos contaban
que, habiendo caído un gramático llamado Palemón en una emboscada, bastó que el sabio diera a conocer sus conocimientos para que los bandidos lo pusieran inmediatamente en libertad. Bueno, los bandoleros actuales no parecen tener en gran estima el estudio de la gramática. No. Hágase la siguiente experiencia. Estúdiese gramática hasta obtener el doctorado en esta disciplina. Luego camínese por barrios frecuentados por los ladrones. En caso de asalto, bueno, podrá comprobarse cómo los ladrones se abstienen de toda piedad con el gramático y le roban como si se tratara de un ciudadano común. Incluso analfabeto, sí. Se me dirá que es una experiencia cuyo previsible resultado no amerita las arduas condiciones de preparar el experimento. Bueno, pasemos entonces a la China imperial. Allí existían cuadrillas que robaban e incendiaban todo lo que encontraban a su paso. Quiero decir, algunas cosas las robaban y otras las incendiaban. Sería bastante absurdo que incendiaran incluso aquello que habían robado. Incluso hasta uno piensa, en ese caso, ¿cómo harían para reputar que una cosa había sido robada si todo lo incendiaban? Una vez que se prendió fuego todo, ¿cómo sabes qué es lo que robaste y qué es lo que no? Bueno, no lo sé. El caso es que existían en la China asociaciones de extraños nombres. Los jinetes que cortan el aire. Langostas de vuelo rápido. Los hermanos del sable cortante. Y la banda más conocida de la ciudad de Hangzhou, Asociación de Ladrones en Detalle. Eso está bien. Conozco. Eso se dice Xiao Lu Wei, como lo saben todos los que hablan chino. Sí. Estos ladrones en detalle, Xiao Lu Wei, se contentaban con registrar los bolsillos de los viajeros sin atentar contra su vida. Esta última asociación tenía en todas las partes de la ciudad corresponsales encargados de sus relaciones con el público. Si el afanado no era demasiado rencoroso, podía recuperar el objeto sustraído mediante el pago de una cantidad, tal como en Egipto, que nunca excedía el tercio del valor del mismo, tal como hemos dicho que sucedía en Egipto y en el Gran Buenos Aires. Otra cuadrilla de ladrones que gozaba de inmensa popularidad en China era la Sociedad de los Burros Comerciantes en Sal, que era muy curiosa su forma de operar. Eran trabajadores falsos, ladrones que se hacían pasar por trabajadores, ¿no? Se inscribían en los depósitos de sal. Por ahí un día salían corriendo, cargaban la sal en burros y se las tomaban. Se robaban la sal, que en aquel tiempo era muy valiosa. En la Edad Media la palabra banda o cuadrilla designó en un principio una pequeña tropa de mercenarios o ladrones reunidos para marchar bajo la bandera del jefe que los alistaba, y de ahí viene la palabra tal vez. Bueno, iban vestidos con cierto descuido, llevaban puestas las camisas 2 y 3 meses sin cambiárselas. Bueno. No puedo caminar y me pedís que salte. ¿Por qué? ¿Qué tienen? Sí. Llevaban todos marcada una flor de lis en la espalda. Sí, la marca de la camisa sería. No, sí. Dice aquí que era una flor que les marcaba la La policía. policía, claro. Iban desorejados. También creo que era la policía. Sí, acá dice que sí. Muy bien. Venía a ser un registro judicial, ¿no? Nadie piense que había crueldad en aquello. No. No existían la digitalización ni nada de eso. No había impresiones digitales. No había la gente, fotos, la imagínense. gente no tenía, como ahora después de Bucetich, Claro. impresiones digitales en la yema de los dedos. Tenía los dedos lisos. Cuando Felipe Augusto, el rey de Francia, emprendió la expedición a Tierra Santa, las bandas de ladrones realizaron una gran devastación, que llegó a tal extremo que el rey, para aterrorizarlos, inventó un castigo muy doloroso y humillante, que es que
a todo convicto por robo le untaban el marote con pez hirviendo, una especie de cola, ¿no? Sí, sí. Se lo cubría con plumas y en tal estado se lo abandonaba en medio de la nada, en el campo, para que muriera miserablemente. No sé de qué manera iban a conseguir que muriera. El betún en general cuando está muy caliente quema. Ujú. Pero Bueno, vas a saber Francisco qué pasaba. I, 500 años después, ¿no? Ujú. Cansado de que sus enviados fueran atracados en el bosque de Saint-Germain, dispuso en 1534 la pena de muerte, previo suplicio de la rueda, a quien agrupara ladrones o asesinos. Un último detalle. En tiempos de la Revolución Francesa aparecieron asociaciones de bandidos conocidos con el nombre de chauffeurs, calentadores, ¿no? Que realizaban sus ataques a orillas del Sena. Se les llamaba calentadores porque para obligar a sus víctimas a entregarles la plata, les quemaban los pies. Ajá. Ahora, no está claro cómo obligaban a sus víctimas a poner las patas para que se las quemaran. Antes le afanaban los zapatos. Claro, si quemarte los pies significa una reducción absoluta de la persona ante el tormento, bueno, ¿cómo te queman los pies? ¿Cómo te reducen para poder quemarte las patas? No se sabe. Te atan, bueno, si ya te ataron, ya te Está, redujeron, sí. ¿para qué te van a quemar los pies? Es una dilación de mal, o sea, de mal chorro. Sí, sí. Bueno, no le entendí. No le entendí. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, que eso es para que no huyeran después ni se pudieran volver, ¿no? O sea, descalzos y con las patas quemadas se hace duro volver a casa. Pero estaba pensando en algunas figuras que nos han acompañado desde niños, Ali Baba, por ejemplo, el mismísimo Robin Hood, que es para todos un héroe, sobre todo porque es un héroe igual que cualquier persona que luche contra la corona británica, hasta que llega Ricardo Corazón de León y ahí ya no lo queremos más a Robin Hood. Estaba pensando en Fantomas, estaba pensando en Raffles, aquel personaje que surgió también porque parece que Sherlock Holmes está bastante harto de, Arthur Conan Doyle, de su personaje Sherlock Holmes, y el yerno, el cuñado de Sherlock Holmes inventó a un ladrón que era igual que Sherlock Holmes, pero chorro, lo cual generó que surgiese esta especie de arquetipo del chorro inglés que aparece en todas las comedias para colmo argentinas, ¿no? Y finalmente estaba pensando también en Hormiga Negra, en Bairoleto, en algunos paisanos que se supieron hacer su nombre ejerciendo el latrocinio de una manera noble. La Biblia tiene incluso el buen ladrón por allí, mostrándonos Sí, alguna claro, forma de sí, choreo sí. con asistencia religiosa y bendición papal. Pero pensaba en lo que decía usted antes, que la propiedad es sagrada después de que cae en mis manos. Eso se llama capitalismo habitualmente, ¿no? De modo que también habría que empezar a inventar, ver cómo son estas cosas. Pero... no. Alguno nos dirá, Alejandro, que la guita es el que la trabaja, pero bueno. Estaba pensando en realidad en algo que usted estaba comentando hace un par de días, y es que todo organismo en el mundo sobrevive si interpreta correctamente lo que tiene alrededor. Y en este sentido es que uno puede pensar que el ladrón, en realidad, del mismo modo que la ameba o que cualquier predador, como decía alguna vez un sabio, bueno, el gusano es comido por un sapo, el sapo es comido por un ofidio, el ofidio es comido por un chancho, el chancho es comido por un hombre y el hombre es comido por un gusano. Hay una especie de circuito en el cual las propiedades, las cosas, que a nuestro amigo Montesquieu decía que era uno de los derechos más curiosos y objetables, no tengan ese valor que tantas veces le atribuimos. Porque en realidad siempre hemos pensado que lo importante es el orden. La policía es la guardiana del orden. Y usted estuvo comentando estos días algo que en lo que seguimos pensando, y es que en realidad la única forma de posibilidad para la vida es el desorden. Allí en los desequilibrios, en la famosa ley de entropía, es donde se funda la posibilidad de vivir. Y que después sí, hay un orden en el que todas las cosas están en su lugar, no hay chorros, no hay policías tampoco, está todo quieto, es el orden de la muerte, y ese orden, querido amigo, es incurable. Incurable. Gracias, Bobbio. Incurable se llama el tango que va a cantar Gardel y es un adjetivo aplicado a un chorro. Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura, ¿no? Pero usted nombró recién al buen ladrón
Yo me acordé de un poema, pero me acordé solo del final, que es el único que solo nos importa el final, ¿no? Es un poema de un poeta lunfardo que se hacía llamar Lope de Boedo. Y se llama Dos ladrones. Y es un poema donde está el Cristo con el mal ladrón que lo insulta, y desde luego el buen ladrón. Y el principio del poema, que creo que es un soneto, son los insultos del mal chorro, que no hace más que lanzar, escupir su veneno con el estrilo de los rejugados. Sos el rey de los chorros, descolgate. No, el rey de los moises, le dicen, descolgate. Andá, qué sé yo, che guiso. Jesús ni se mosqueó, minga de bola. Y le dijo al buen chorro, estate piola, hoy zarparás conmigo al paraíso. No está mal. No está nada mal. No está mal. Porque además, según observa Borges, ese buen chorro es la única persona de la que estamos seguros que salvó su alma. De todos los otros solo podemos conjeturar, pero de este tenemos la certificación. Ese fue al cielo. Escuchamos ahora a Gardel cantando Incurable.